Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero expresar de que estamos en el último mes del periodo ordinario de sesiones y estamos promediando una sesión por mes. Y quiero dejar sentado, señor presidente, de que estamos funcionando absolutamente de modo irregular. Me parece que no corresponde, y más de que a pesar de la emergencia, esta propia Cámara ha encontrado los caminos para poder habilitar las sesiones y el trabajo en comisión. Hasta acá se viene seleccionando los temas que interesa a la mayoría, al gobierno o a la presidencia nata. Es hora de que nos fijemos, señor presidente, a las iniciativas que los legisladores venimos presentando y que la ciudadanía también viene peticionando. En segundo lugar, ya que esta sesión es pública, me gustaría que la empresa Repsa, prestadora del servicio de electricidad, rápidamente habilite la iluminación frente a la legislatura, porque me informan de que no está en funcionamiento en este momento. Ha dejado de funcionar y hay ciudadanos que en su justo derecho, y siendo esta sesión pública, pueden escuchar las deliberaciones. Yo creo, señor presidente, de antemano quiero afirmar de que este proyecto de ley no debiera ser tal. En todo caso, debió ser un proyecto de declaración para expresar la opinión de una mayoría de esta Cámara en relación, tal como lo dice el proyecto, a las políticas sanitarias o a las estrategias sanitarias que el gobierno de la provincia tiene. Creo que el articulado es poco feliz en ese sentido y se pudo haber canalizado a través de un proyecto de declaración. Creo también, señor presidente, que esta ley va a ser una muy mala ley de cara al futuro, una muy mal dada ley, porque va a sufrir sin lugar a dudas el embate de las declaraciones que la justicia, no solo la del juez federal, sino también el Tribunal de Alzada de Resistencia, y probablemente así también lo haga la Corte, va a declarar la inconstitucionalidad de las políticas de ingreso. Y las políticas de ingreso, señor presidente, están contenidas en el cúmulo de actos administrativos que aquí se pretende dar jerarquía de ley. Y es inoportuno, señor presidente, también el tratamiento de esta norma cuando casualmente y en función incluso de lo que aquí se ha hablado, hay cuestiones pendientes, hay resoluciones judiciales pendientes que el propio Estado provincial ha apelado. Vale la pena también dejar de manifiesto una vez más, señor presidente, de que en el articulado de la ley se habla de que se ratifican los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, pero también las resoluciones dictadas de la mesa del COVID, de la comisión del Consejo Provincial de la Emergencia que se ha conformado. Vale decir que estamos convalidando para el presente, es decir, aquellos que fueron dictados, que dicho sea de paso aclaro que en el expediente en que los señores autores del proyecto presentaron, no acompañaron esos actos administrativos, ni los decretos, ni las resoluciones. Y creo que corresponde hacerlo. Porque más allá de que los legisladores podemos pedir en otros ámbitos poder conocer todos y cada uno, no es menos cierto que corre por la obligación de quien presenta un proyecto de ley acompañar las documentaciones de las que pretende valerse. Y dicho esto, señor presidente, más allá de que en el presente se está convalidando, hay una convalidación a futuro, porque lo que se dice es de que también van a tener rango de ley lo que se dicte en el futuro, que no sabemos cuáles van a ser más allá de la afirmación del miembro informante que dice en materia de su competencia. Pero casualmente, en materia de su competencia es lo que ha merecido parte de ella al menos varias presentaciones judiciales y pronunciamientos judiciales. Entonces, expreso mi preocupación y mi rechazo a esta nueva, porque ya lo hemos hecho, ya lo he hecho reiteradamente, esta Cámara, estas nuevas transferencias de facultades del Poder Legislativo en favor del Ejecutivo, y lo que es más grave aún, una transferencia de facultades a un consejo conformado en el marco de la emergencia. Hay, desde este punto de vista, señor presidente, un tremendo atropello a las facultades que tiene este Poder Legislativo. Y creo que merece, señor presidente, decirlo en este ámbito.
Esto está absolutamente prohibido por la Constitución Nacional, en el artículo 29 y 76, también por la provincial, en el artículo 121. Acá, también en el proyecto se reafirma, coincido con lo que han dicho anteriormente, de una manera absolutamente innecesaria, determinadas facultades que se ha reservado para sí la provincia, que está referido a la jurisdicción provincial del diseño, implementación y control, dice textualmente, el proyecto de las políticas públicas en materia sanitaria. Yo simplemente quiero decirle, no suscribo totalmente de que esas facultades sean privativas, absolutas de la provincia. No es así. En materia de política sanitaria, la Constitución de la Nación otorga esas facultades mediante una interpretación amplia que se pueden hacer de determinados artículos de la Constitución Nacional. Y eso implica, señor presidente, saber de que estas facultades en materia de salud pública son concurrentes, y esto quiero decir que el constitucionalismo clásico sí hablaba de una tajante división en materia de salud entre las provincias y los municipios. El constitucionalismo moderno, fundamentalmente incorporado a nuestra Constitución Nacional del año 94, se habla de facultades concurrentes. Así se entiende también de que en los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo hay expresas autorizaciones para avanzar en determinadas reglamentaciones de las provincias, cada uno en su respectivo territorio, razón por la cual el decreto no haría ninguna, el decreto que ya fue convertido en ley, como bien se dijo aquí por el miembro informante, ¿no es cierto? Hace una mención expresa al otorgar esas facultades a las provincias, de modo tal de que me parece absolutamente innecesario este artículo tercero. Nadie pone en discusión, señor presidente, esto es más. Yo diría que hay un principio de supremacía en nuestra Constitución, que es el artículo 31, y en cierto sentido creo que cuando insistimos en redacciones de proyectos de leyes como este, hay una suerte de alzamiento contra la Constitución Nacional en el principio de supremacía que trata el artículo 31. Porque todas las normas que las provincias y las resoluciones que dicta la mesa del COVID no pueden ir sobre esa supremacía. Estamos hablando de la Constitución Nacional, de las leyes que dictan en consecuencia, los tratados internacionales, etc. Y me parece que esto debemos entenderlo así. Y hay una suerte de rebelión, y yo creo que allí está el motivo principal del proyecto que hoy estamos discutiendo. Hay una suerte de rebelión por parte de las autoridades provinciales respecto a los fallos existentes y que cuestionan no la política sanitaria, sino la política de ingreso. Esto es lo que se viene cuestionando. Y me parece que hay que entenderlo con mucha claridad. Nadie cuestiona integralmente la política sanitaria del gobierno de la provincia. Lo que se cuestiona es que estas políticas sanitarias deben ir de la mano del respeto a los derechos individuales, poniendo en un mismo plano el derecho de tránsito, el derecho a la vida que tienen nuestros conciudadanos, que no son pocos, son miles todavía que están esperando la autorización para entrar al territorio. Y hay que poner en el mismo nivel a los que vivimos acá en Formosa, aislados de los varados tristemente. También quiero hacer mención a una cuestión, señor presidente. Uno puede disentir de un fallo. De hecho, nosotros, en mi carácter especialmente de presidente del partido en su momento, de mi partido, la Unión Cívica Radical, he criticado duramente determinados fallos de la justicia. Hubieron varios, incluso por no haber fallos, es decir, porque no investigaron nada y directamente lo mandaron al archivo. Pero de ninguna manera, señor presidente, el hecho de discutir esos fallos habilita a iniciar el proceso de pedido de juicio político. Y acá hay legisladores formoseños que han firmado este pedido en el Consejo de la Magistratura. Pidieron una sanción a un juez de la República. Acá escuché casi de manera despreciativa hablar de que era subrogante, de que era suplente, de que, bueno, casi un juez de segunda.
No debiera hacerlo un profesional con las características del diputado miembro informante. No debiera hacerlo, no corresponde bajo ningún punto de vista. Es un juez que está ocupando de manera transitoria, y esta transitoriedad casualmente es la que aconseja, ¿no?, al sentido común que debieran tener nuestros representantes, es no estar pidiendo juicio político. Él tiene fecha de vencimiento en su ejercicio. Y mucho más aún, señor presidente, cuando todos sabemos que esos fallos no son exclusivamente de Carabajal. Esos fallos fueron ratificados por la Cámara Federal de Resistencia. Y esto es más que importante decirlo para que la ciudadanía lo sepa claramente. Acá se intenta denostar por todos los medios a un juez, y ese intento, desde luego, que nosotros de ninguna forma vamos a consentir. Uno, señor presidente, para demostrar que tiene la razón, no puede acudir a la sanción de una ley. Si uno quiere demostrar, señor presidente, que tiene razón, tiene que seguir todas las instancias que están previstas en el ordenamiento jurídico cuando uno no coincide con un fallo, y son esas distintas instancias las que en su momento darán o no el fallo que nosotros o el ciudadano en cuestión esté queriendo obtener. No podemos obtener, señor presidente, la sanción de una ley en este marco. No es aconsejable. Queremos obtener una ley a Lombareté porque tenemos los números para hacerlo, y me parece que no corresponde. La facultad del Ejecutivo local claramente ha sido desempeñado en la política sanitaria. Y no es, como dice, leí un lamentable, va a quedar en los anales de los fallos del Superior Tribunal de Justicia, dice entrometerse. Nadie se está entrometiendo en la política o el diseño de la política sanitaria del gobierno. Pero no hay ninguna duda que la razón de ser del Poder Judicial, señor presidente, en cualquiera de sus esferas, es que las políticas que se llevan a cabo deben hacerse respetando claramente la ley, la Constitución, los derechos de las personas. Esa es la razón de ser del Poder Judicial. ¿Quién más va a marcar los límites? Y más en un territorio como el nuestro, señor presidente. ¿Qué más? ¿De qué más se le acusa acá en los fundamentos de la ley, que también rechazo, señor presidente? Repudio enérgicamente que en el marco de un proyecto de ley de esta Cámara se ataque a un juez federal. No corresponde, señor presidente, en los fundamentos de un proyecto de ley cometer semejante acto de barbarie jurídica. No corresponde. Tenemos que manejarnos con respeto hacia quienes ocupan los distintos espacios y disentir con la misma altura. Y rechazo, señor presidente, este tipo de actos. No aportan absolutamente nada. Las medidas que se cuestionan y que restringen derechos, señor presidente, justamente es porque hay afectados, y no son pocos, y esta afectación debe y merece la atención de la justicia. Y acá, señor presidente, cabe también una reflexión. ¿Por qué se recurrió, por la mayoría, yo diría prácticamente todos, a la justicia federal y no a la justicia provincial? Porque este recurso del habeas corpus, según la ley 23098, habilitaba la posibilidad de hacerlo también en la instancia provincial. Sin embargo, nadie eligió hacerlo en el orden provincial. Esto también marca a las claras nuestra situación, que bajan más allá de la interpretación que haga el juez federal de las cosas. Esto significa que gran parte de la ciudadanía afectada por esta medida restrictiva de la libertad no cree que obtendría un fallo favorable de la justicia provincial, y no se equivocaron, porque un pronunciamiento absolutamente innecesario, absolutamente equivocado, ¿no es cierto?, termina sacando el Superior Tribunal de Justicia, que obviamente ya fue rechazado por la justicia federal, y va a ser rechazado también por el Tribunal de Alzada, porque no lo hace en una causa concreta, lo hace porque alguien le pidió que hiciera, es alguien de quien nosotros hemos pedido oportunamente el juicio político, y esto también hay que decirlo con todas las letras. El Estado, señor presidente, no puede negarse a dar una fecha cierta de ingreso, y ustedes recordarán
que ni siquiera te daban una fecha cuando vos solicitabas el ingreso a la provincia. Recién después de que empezaron a aparecer los distintos fallos, la comisión encargada del ingreso empezó a determinar determinadas fechas, pero no solo eso, empezó a introducir determinados requisitos, volviendo imposible la posibilidad de que se cumpla la ley. Estaban frustrando nada más y nada menos que los propósitos de los fallos al querer que paguen hoteles, los análisis, etcétera, y el transporte, y todos sabemos que se trata de transporte público, pero no hay. Entonces cada uno tiene que correr con el transporte privado, agravando los requisitos y estableciendo una diferenciación para el ingreso entre aquellos que solicitaron por el sistema y aquellos que recurrieron a un fallo. Y esto fue declarado anticonstitucional, esta forma de hacer las cosas. El Estado, señor presidente, después de 8 meses no puede decirnos y decirle a la sociedad que no está preparada para la cantidad de gente que está solicitando el ingreso. Acá se habló de 16 legislaturas ratificando lo que actuaron los demás gobiernos. Escuché que dijo eso los gobiernos provinciales, el miembro informante. Claro, el tema es que los demás gobiernos no tuvieron los problemas que tenemos acá en Formosa. Ahí rápidamente los pedidos de ingreso los resolvieron ordenadamente y no produjo un escándalo nacional ni internacional esta falta que yo catalogo como gravísima, porque claramente se trata de violaciones a los más elementales derechos humanos que goza cada formoseño. Acá, señor presidente, se ha querido mostrar, y lo escuché textualmente al miembro informante, hablar de que el éxito por supuesto, lo adjudica exclusivamente al gobernador, ni siquiera a la población formoseña, ¿no?, que sufrieron los 8 meses de aislamiento, en su más diversa forma y en sus más diversas modalidades, pero que lo sufrió el pueblo. Ese reconocimiento no existe, pero dice que acá el éxito debe medirse necesariamente por la cantidad de infectados, por la cantidad de fallecidos, y que en ese sentido ofrece los mejores resultados en el orden nacional. Y yo le diría lo siguiente, que no es del todo así. El éxito de un programa sanitario debe medirse fundamentalmente por llevar a cabo ese programa en el marco de la vigencia plena de los derechos individuales. Y allí sí le doy la razón, que los resultados han sido óptimos porque se han puesto en valor no solamente el programa sanitario trazado por el gobierno para impedir que la gente se contagie, sino que además se pusieron en valor los derechos de cada uno de los formoseños que se sintieron afectados. También hay que decir, señor presidente, que medir el éxito de modo exacto, si se quiere, es siempre no desvinculándose o poniéndolo en un valor distinto a aquellos que quieren ingresar al territorio con aquellos que estamos acá. Yo he dicho, y en eso tiene razón, escuché que hizo mención sobre las redes sociales, de que este proyecto de ley es producto de un desborde autoritario del gobierno, y estoy convencido que es así, presidente. No tiene razón de ser. Y más con partidos políticos como el nuestro, señor presidente, que en todo momento nos hemos puesto a disposición del gobierno de la provincia para colaborar en el marco de la emergencia. Aún así, jamás se nos invitó a integrar la comisión de la emergencia. La verdad, evidentemente, de los científicos lo tiene la nómina de los científicos solamente el gobierno de la provincia, y la visión que humildemente pueden aportar nuestros técnicos, evidentemente no son tenidos en cuenta. Por último, señor presidente, deseo expresar que una provincia, de acuerdo a lo que ha sucedido en Formosa, no puede de ninguna manera, señor presidente, mostrar como exitoso un programa que le falta respeto a la ley. Son absolutamente incompatibles. Esto es así. Y respecto de las facultades, que acá no quiero ser sobreabundante, solo quiero leer una pequeña reflexión de 3 renglones de un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Armando Canosa. Él dice
que cuando hay un conflicto entre la nación y alguna provincia en materia de salud, debe predominar el principio pro homine, y de allí que debe regir la legislación de la jurisdicción que provea a la solución más favorable a la persona humana. Me parece que está bastante claro, señor presidente. Salvo por una cuestión, no hay un conflicto como tal entre normas nacionales y provinciales. Lo que hay claramente es una diferencia de las autoridades provinciales enormes. Justamente yo veo que cuestionan en todos los niveles hasta pedir el juicio político de un fallo, errando para mí honestamente el camino y enrareciendo una situación en donde no tenía sentido, porque prácticamente todos siempre hemos coincidido con la política sanitaria implementada por el gobierno, salvo algunas cuestiones puntuales como el caso del bloqueo de Clorinda o de General Belgrano, que hemos dicho que eran actos absolutamente impropios, apresurados, injustos, innecesarios, porque uno puede luchar como lo han hecho otras provincias de otra manera cuando aparece una situación, un brote, en este caso, que ha aparecido en Clorinda. Rechazo absolutamente, señor presidente, las iniciativas que mencioné hoy y termino diciendo que esto va más allá de un juez. Se equivocan los que piensan que esto, piensan que es un problema en juez. Va mucho más allá. Hay tribunales federales, hay organizaciones de derechos humanos. Hoy salió en CNN, el mundo sabe de lo que ocurre en Formosa. De modo tal de que el mejor camino es aplicar aquella política sanitaria que se está defendiendo del gobierno. Pero háganlo respetando la ley, la Constitución, los derechos individuales. Por una Formosa libre, señor presidente, por respeto a la Constitución Nacional, por respeto a la Constitución provincial, adelanto mi voto por la negativa a este proyecto.